días o ya buenas tardes a todos. Nos ha tocado una hora un poco intempestiva. Pero bueno, yo creo que vamos a ver la otra cara de la anterior ponencia. Si antes hemos visto pues, lo que es el levantamiento de capital, ahora vamos a analizar un poco más desde la perspectiva de la inversión, de qué es en lo que se invierte y un poco el estado actual y la evolución en los últimos años de lo que es sobre todo el Venture Capital. Conmigo creo que lo sumaba más de 30 años de experiencia sumados entre todos en inversión de startups tecnológicas, más. Voy a empezar por orden, a Luis Álvarez de Toledo, que actualmente es partner en JM Venture Capital. Ella 10 años, más o menos, en este mundo, y lo conoce bien, incluso forma parte del consejo de algunas de las participadas. ¿Vale? Javier de Prorrueda, por parte de la Fundación Bancaria de Unicaja, que conoce también este mundo a través del brazo inversor que os he visto ahí, funda Logi, ¿no? Sí, Logi, que se centra sobre todo en startups con impacto social, medioambiental, económico en la zona de Andalucía y Ciudad Real. Y por último, pero no menos importante, Yago Mandoloa, que hablaba con él ayer y unos cuantos añitos le contemplan en este mundo. No recordarlo. También, a través de un brazo de inversión, Viriditas, que lleva ya unos cuantos años invirtiendo en startups, sobre todo digitales, aparte de un profundo conocimiento en lo que es todo el marketing, activos digitales, etc. Bueno, pues ahora ya me toca dejar de hablar a mí y voy a dar paso a los ponentes, lanzando una serie de preguntas. Sobre todo quiero que planteéis vuestra visión de la situación actual en España del Venture Capital, de la inversión en startups, sobre todo en la fase inicial, de dónde venimos y dónde estamos ahora y cómo veis actualmente el mercado. Yo en mi caso, yo empecé en 2012 a trabajar en este sector y lo han comentado antes en la anterior ponencia, ¿no? Que esto era un solar, pero tal cual, ¿no? Entonces los VCs éramos un poco los reyes del mambo, ya no lo somos más, de verdad que no. Y no, pero me refiero en el sentido de que cada vez que hacíamos una oferta a una compañía, tú dabas por hecho que esa oferta se aceptaba, ¿no? Ahora el ecosistema no tiene nada que ver, ¿no? Ahora somos más de 80 fondos invirtiendo en pre-seed y seed en mismas etapas y mismos sectores, estamos todos invirtiendo en lo mismo y está altamente competido, ¿no? Y luego a nivel de la calidad de las compañías hay tantísimos casos de éxito de mafia, de la gente que se sale de compañías de caso de éxito del CTO de SIGTAC, monta una compañía, el CTO de CoverWallet, de Globo, toda la plantilla de Globo, ¿no? Que hay mucha calidad en el emprendimiento español que no la había hace 10 años porque no había esa cantera de gente que había estado aprendiendo de estos sectores, ¿no? Entonces, en términos muy generales, es un sector muchísimo más rico, tanto en calidad de compañías como en dinero ofrecido, pero muy, muy competido. Yo. Bueno, yo coincido en algunas cosas con Lourdes. Nosotros desde Fundalogy llevamos menos tiempo invirtiendo. Yo además en mi etapa profesional anterior venía del mundo de la empresa real, con lo cual a mí eso de las startups y las valoraciones no terminaba de verlo, pero vamos, ya después de unos cuantos años en el ecosistema, yo creo que ahora mismo es cierto, vivimos como en un momento de una segunda oleada. Yo comparto eso que decía Lourdes, de que hace más de 12 años pues, las startups tenían otro ecosistema diferente, menos rodado, menos desarrollado, igual encontraban menos oportunidades, pero bueno, las que consiguieron crecer son las que luego le han dado un empujón a todo el entorno, ¿no? Claro, después hemos pasado COVID, una serie de circunstancias que de alguna manera
pincharon un poco la burbuja, ¿no? En el año 21 por ahí yo creo que tocó un poco techo, y luego lo que estamos viviendo es, yo creo, un momento en el que hay una altísima competencia. Yo creo que se genera, ahora en estos últimos años especialmente, se están volviendo a generar y a crear muchísimas startups, cosa que a lo mejor durante estos años, hasta el 22, 23, estaba algo más parado. Pero yo creo que ahora mismo el ecosistema no es completo porque le falta un volumen de startup importante en cada una de las etapas, digamos, que debe de seguir un proyecto, ¿no? Si nos vamos al largo general de la inversión, pues bueno, yo creo que en presemilla, semilla sí que se están generando proyectos. Los plazos desde los que un proyecto llega de semilla a levantar una serie A, que antes eran 2-3 años, se han acortado, pero yo creo que ahora mismo se están empezando a alargar. Precisamente a lo mejor porque los inversores somos un poco más exigentes a la hora de poner el dinero y miramos más las métricas del negocio y menos las perspectivas, ¿no? Entonces ahí yo creo que todavía hay un hueco en medio, y en la fase final sí que es verdad que está entrando ahora, parece, inversión extranjera y fondos que están haciendo que el volumen total de la inversión suba, pero a lo mejor no tanto el número de operaciones. Están invirtiendo en fases más avanzadas. Entonces yo creo que en España sobre todo lo que hace falta es que se consolide muchísimo más ese bloque intermedio, ¿no? En cuanto a fase de maduración de las startups, para poder conseguir el ecosistema pues, robusto y con fortaleza, como yo creo que todos queremos, ¿no? ¿Iago? Sí, yo estoy 100% de acuerdo con el tema de la competencia, ¿no? Y yo creo que eso tiene muchos efectos, ¿no? Como decía Lourdes, antes el fondo era la chica guapa a la que se quedaba a bailar, y ahora es el emprendedor a la chica guapa a la que se quedaba a bailar, ¿no? Eso tiene muchos efectos porque, claro, el fondo con ese juego de competencia tiene que empezar antes para encontrar un hueco y sostenerlo en el tiempo, y eso obliga pues, a que han creado vehículos, algunos fondos para invertir en PowerPoints, ¿no? Y para tener una posibilidad de tener un hueco futuro. Eso hace que estén muy solapados con los business angels. En nuestro caso, pues donde antes nosotros éramos feeders de fondos, ahora somos coinversores, ¿no? Con los fondos. Han cambiado que son fondos, o han surgido nuevos fondos donde ya todo lo que antes decíamos de ser concéntricos en el flow, porque teníamos mejores garantías, mejores oportunidades para encontrar la crema, pues muchos fondos, como estábamos oyendo antes, ahora están invirtiendo a nivel paneuropeo, ¿no? Eso es todo fruto de que la competencia ha subido extraordinariamente, y también que hay otro efecto, ¿no? Que yo creo que es un efecto global, y es que es verdad que hay más startups, pero al final lo que está pasando es que la proporción de startups financiadas es menor, aunque reciben mucha más financiación, ¿no? También obligadas por el cambio y por toda la innovación y tecnología que hay ahora. Entonces, todos estos efectos al final impactan en muchos jugadores del sector. Javier, hay una cuestión que has planteado que me ha llamado la atención, y es eso del bloque medio que tú has denominado. Desde vuestro punto de vista, y vuestra experiencia, ¿qué es lo que veis que les puede faltar, que les está faltando a esas startups para ese bloque medio? Ayer me parece que comentaba, no me acuerdo con quién, que él, si tuviera que recomendar a una startup que sean 3 fundadores, pues le recomendaría que al menos uno de ellos estuviera en Estados Unidos. O sea, para darle ese un poco que también lo habéis comentado, que están entrando ya players internacionales, fondos internacionales. Desde vuestro punto de vista, ¿qué es lo que les puede estar faltando a ese bloque medio? Y uno de esos defectos es esa falta, a lo mejor, de visión internacional, intentar estar presentes no solo en el mercado español. Bueno, yo creo que la mayoría de las startups sí tienen una visión internacional. Otra cosa es que luego a la hora de seleccionar mercados, evidentemente Estados Unidos es un mercado por sí solo, y el resto de Europa, o sea, Europa es otro radicalmente distinto, ¿no? Y cada uno tiene unas necesidades diferentes y tal. Sí que es verdad que a lo mejor a las startups españolas pues no buscan con tanto ahínco en esa primera fase un salto a Estados Unidos, porque requiere de un equipo allí, de prácticamente una ronda de inversión dedicada única y exclusivamente para financiarse y crecer allí.
Yo creo que a lo mejor parte de lo que está haciendo que, como decía, en mi opinión, las empresas no crezcan tan rápido para situarse en esas fases de inversión intermedia, puede ser perfectamente la competencia. O sea, al final... no falta de inversión ni falta de ideas. Yo creo que no, porque lo que sucede en muchas ocasiones, tú no llegas ahí porque no has conseguido, las métricas de tu negocio no te han hecho posicionarte para que tu empresa valga 5, 10, 12 millones. Al final, ¿y por qué? Pues bueno, soluciones a problemas de la sociedad se crean todos los días. Entonces yo sí creo que hay una competencia más fuerte que hacer, que el mismo TAM, el mismo mercado, se tenga que repartir entre más players, pensando en el marco de las startups, no de los inversores en el cual no sucede lo mismo. Yo como lo veo en la experiencia de las compañías que tenemos en el portfolio, para invertir en etapa SID en España hay más de 80 fondos, para invertir en Serie A hay 3, 4. Entonces, cada vez viene más inversión extranjera a España, pero claro, el nivel de exigencia de calidad que te pide un inversor extranjero es mucho más alta que el nivel de calidad que cuando es un play local. Y efectivamente la parte de internacionalización, las compañías tienen por supuesto la ambición cada vez más de ser global, pero es la principal razón por la que las compañías fracasan, es porque no consiguen abrir un nuevo país de forma exitosa. Entonces, los que se van a Italia es un mercado muy pequeño. Los que se van a UK es un mercado carísimo. Los que se van a Estados Unidos tienen competencia por todos lados. Y entonces, en nuestra experiencia de las compañías que vemos que no consiguen llegar a esa etapa siguiente, es eso, el nivel de exigencia para que un fondo internacional te invierta en una serie A. Tienes que tener métricas muy muy buenas y tienes que ser internacional, ¿no? Entonces, si no tienes presencia en otro país, no has validado un hito muy relevante y no eres invertible. Ya, porque al hilo de esto, pero te puedo considerar más business angel, entiendo que tu implicación normalmente pues, puede ser mayor. Que es en esa fase un poco que está contando Lourdes, ¿qué recomendaciones o qué le sueles dar o qué efectos sueles estar viendo para intentar alcanzar esa fase media que permita pasar de esas fases tan pequeñas a algo con unas métricas más razonables? O sea, yo lo que creo que sí que está haciendo la tecnología es acelerar todo mucho. Yo creo que ahora mismo las fases se están quemando mucho más rápido, y donde nosotros antes teníamos un ritmo en la cabeza de conquistamos España, cogemos en posición, probamos un mercado en Portugal primero, que es más tal, luego hacemos... Yo creo que eso todo ahora vuela, ¿no? Vuela, y yo creo que los emprendedores tienen en la cabeza ese objetivo ambicioso, tienen claro una ventana de tiempo, y yo creo que por eso también necesitan más capital, ¿no? Porque aunque necesites la tecnología te permita ser mucho más eficiente en los recursos y el conocimiento, etcétera, que tienes, cierto es que tiene costes altísimos, ¿no? Y yo creo que la ambición de los emprendedores existe. Yo creo que tenemos una cantera muy buena, que sería una pena que se fueran a Estados Unidos. Sinceramente, al final yo prefiero tener un Villarreal jugando la Champions que un equipo dando jugadores a la Premier League, ¿no? Entonces, yo creo que sí tienen esa ambición, sí que están preparados, y es evidente que, como dice Lourdes, ¿no? Hemos visto ya muchas veces que la internacionalización es un riesgo muy alto, pero que yo creo que ahora mismo es que te obliga al momento del mercado que hay, ¿no? El correr, estás obligado a estar sprintando prácticamente en todo momento, y además adaptándote al cambio tecnológico que es imparable. Porque vosotros veo que tenéis mucho conocimiento de empresas locales. ¿No está habiendo más movimiento de creación de empresas ya directamente desde esa fase, pues digamos, transnacional? Es decir, pues, hoy en día todos estudiamos fuera, pues conozco, estoy estudiando en Estados Unidos, en Francia, ya tengo ya ahí, y voy a trabajar ya directamente, ya desde mi creación soy internacional, que yo creo que en vez de esa mente que la comparto con Yago, es una carrera hace muchísimos años, era siempre conquisto el mercado local, después me internacionalizo, ya directamente empezar con ese tipo de empresas semilla ya, oye, pues mira, somos un partner portugués, francés, sí. Yo creo que eso ayudaría a que ya directamente sea más fácil, porque cada uno nos aporta al mercado.
estáis viendo ese tipo de... Totalmente, de hecho, algo que vemos, y nosotros nuestro siguiente fondo, lo que queremos, ahora invertimos principalmente en España y la idea es en el siguiente fondo invertir en españoles por el mundo, porque cada vez nos encontramos más, acabamos de invertir en una compañía alemana fundada por un español, YC, Y Combinator, cada vez coge más españoles y empiezan desde cero en Estados Unidos, pero los fondos en España tenemos una limitación muy importante que es la gran mayoría de las gestoras estamos financiadas con fondos públicos. En nuestro caso, el 50% de nuestros fondos son fondos públicos y nos exigen invertir un 90% de nuestro fondo en España. Entonces, y así todas, o sea, si el que no es un 90 a lo mejor es un 70, ¿no? Pero todos estamos muy limitados por los fondos públicos a invertir solo en España y eso nos corta mucho el poder alimentar, porque además luego es invertir en España, porque generalmente son compañías que empiezan en Estados Unidos pero que el equipo técnico lo tienen en Barcelona. Entonces, nos está costando mucho conseguir poder invertir en ese tipo de compañías al que tenemos acceso, porque al final vínculo entre españoles, pero que no podemos por limitación. Como siempre la regulación va detrás de la realidad. Es un problema muy puntual. Yo también quería preguntaros, en estas fases, así, ya, más que desde el punto de vista de la estrategia, como hemos comentado, de internacionalización, desde vuestro punto de vista en estas fases tempranas, ¿cuáles son las fuentes de financiación que, en vuestra opinión, están funcionando mejor? Antes es verdad que hemos tenido una mesa con Enisa, con Cedetis, bueno, hay una gran gama de mecanismos de financiación. Vosotros, como inversores que veis ya empresas a lo mejor que ya han utilizado uno de estos mecanismos, ¿cuáles os parecen que son los que mejor están funcionando, que mejor se adaptan a esa fase semilla inicial? Bueno, o sea, yo en mi opinión ha cambiado muchísimo para bien, en el sentido de que hace, no sé, 7 años solo estaba NISA y ahora hay muchas más alternativas, está la SED, está Cedeti, hay un montón de fondos regionales, entonces hay muchísimas ayudas públicas para las compañías y sobre todo, por ejemplo, para compañías en las que los VCs generalmente no entran, que son compañías más de hardware, que hace falta fuerte inversión, la SED está muy comprometida en ayudar a sacar adelante ese tipo de industria, ¿no? Pero siempre va a hacer falta la parte de equity, en mi opinión, ¿no? O sea, te puedes financiar con fondos públicos, pero la forma en la que vas a poder crecer a un nivel exponencial es levantando dinero de equity. No, precisamente, además, lo que te piden muchas veces las administraciones es que haya una entrada de equity. Te pide coinvertir. Aparte de la aportación de fondos públicos. Yo creo que ahí, ¿cuál es la mejor opción? Porque cada empresa, evidentemente, va a encontrar un modelo diferente porque cada empresa tiene una hoja de ruta y unas necesidades de inversión diferentes. Yo creo que ahí lo verdaderamente importante es que, por un lado, es verdad que, como decía Lourdes, se han ampliado las opciones que tienen los emprendedores para poder financiarse en cuanto a mecanismos de financiación pública. Yo creo que todavía uno de los gaps que puede haber, no soy experto en financiación pública, pero que precisamente no todos los fondos que se adscriben se dan, es uno de los problemas. Otro problema puede haber también en la parte de inversión en fondos, que hay muchos fondos que llegan a esos años finales de inversión todavía con demasiada pólvora para disparar, ¿no? Entonces yo creo que hay voluntad de poner dinero en el ecosistema, lo que hace falta es encontrar la forma de que verdaderamente llegue, tanto la parte pública como la parte privada, y luego cada empresa pues debe de ver realmente cuáles son sus necesidades. No sirve de nada, bueno, cosas que hemos visto en algunas ocasiones, ¿no? Sobre todo hace 2 o 3 años cuando los tipos de interés estaban por los suelos. Yo, conforme recibo la financiación del Venture o del VC o de quien sea, me voy y pido un ENISA. Pero ¿te hace falta el ENISA ahora? No, pero es que como me lo dan, bueno, pero vamos a ver realmente cuál es el dimensionamiento que tú necesitas en tu caja para cometer tus primeros periodos de maduración de la idea, del negocio, etcétera, y sobre eso ya vas creciendo. Yo creo que es importante eso, que tengan claro cuál es su... Yo justo lo veo al revés. Nosotros justo animamos de, según levantan equity, coger vías de financiación, porque es una financiación muy barata, muy flexible y muy cómoda, que si luego te sobra ese dinero siempre la puedes repagar, pero que la puedes pedir cuando tienes tu caja llena. Cuando tu caja se vacía ya no puedes pedirla, ¿no? Entonces
es verdad que estás aumentando tu endeudamiento y les estás animando a... Y los tipos de interés ya no están al cero. Ya. Eso es importante, que los 2 primeros años o el periodo de carencia todo es muy bonito y después ya que la caja se ha tensionado es cuando empieza a pedirte el repago de la deuda, ¿no? Pero levantar siguientes rondas es tan complicado Sí. y de hecho cada etapa el funnel baja, ¿no? De potencia de compañías que consiguen levantar una siguiente ronda, que cuanto más extiendas tu runway, mejor pueden tener más tiempo. Sí, yo 100% no ves. Típicamente hace 10 años eran inversores privados más emisa, ¿no? Y eso era la dupla, o sea, ya se contaba en el PowerPoint, se contaba, voy a levantar 250.000 aquí y 250.000 allá. Yo creo que esa fórmula ha funcionado bien, es una alegría también que no ves que ahora pues, las ayudas públicas se hayan crecido y que además soporten pues, iniciativas que no son fáciles de financiar. Pero además han surgido pues, millones de aceleradoras, millones de incubadoras, vehículos corporativos, etc. Yo creo que ahora hay muchas más opciones que hace 10 años y los emprendedores tienen muchas más oportunidades, ¿no? para poder... Y más cultura financiera también queréis. Porque o sea, no solo es conocer su negocio, sino también esa cultura financiera, como comentabas tú, bueno, pedir por pedir tampoco es esa cultura financiera un poco de adaptar, de grupos, ¿veis? Hay de todo, porque ahí se produce también un hecho que es el que comentaba antes Lourdes. El emprendedor que ahora está en su segunda fase porque ha emprendido, ha tenido éxito, ¿no? O ha fracasado y ha aprendido, pues eso también es un valor muy importante. Vale, muy importante. Evidentemente ese ya tiene cultura financiera, cultura comercial, ya tiene una serie de conocimientos. A base de pasos, sí. Efectivamente, ya viene totalmente curtido y puede saber mucho más que muchísimos de los inversores, ¿no? O sea que no... Por supuesto, pues hay otro colectivo en el que puede haber un poco de todo, más cultura, menos cultura financiera. Y lo que ha dicho Yago de los corporates, yo cuando empecé ni siquiera estaba Wayra. Wayra ha celebrado hace poco sus 10 años de aniversario y fue el primer corporate que hacía inversión a nivel... Y ahora todos los bancos tienen tanto inversión directa en startups, están animándose a invertir en fondos, cada vez más los departamentos de innovación de las grandes corporates están empezando a hacer inversiones directas, o sea, y lo que le queda por crecer, para mí el gran cambio de los próximos 10 años va a ser los corporates metiéndose de verdad a invertir en fondos, a invertir en inversión directa. Y a ver si finalmente a comprar compañías, ¿no? Ya, sí, de hecho el money está bastante seco. ¿Sí? Bueno, pues ya sabéis, parece que hay dinero de sobra. Ya por último, hemos tratado los problemas un poco que tienen las startups, el tema de la financiación y por último me gustaría tocar el tema de sectores. ¿Vosotros qué evolución habéis visto? El presente es verdad que todos lo tenemos claro, es la inteligencia artificial, pero aparte de eso, ¿qué sectores tienen ahora más perspectivas de futuro? ¿O cuáles creéis vosotros que no se están tocando y deberían tocarse y puede haber hambre de inversores de esos sectores que, y ya si me estoy limitando a España, en España a lo mejor nos faltan? ¿Cuáles creéis que son? Pues nosotros donde estamos buscando proactivamente, o sea, hay que tener en cuenta que el Venture Capital, un peligro que tiene es invertir demasiado pronto en algún sector, ¿no? Entonces, hay sectores que pintan muy bien, pero que a lo mejor no van a ser una realidad en el mercado hasta dentro de 5 o 10 años, ¿no? Entonces, hay que tener prudencia de estar muy cerca de esos sectores, pero sin adelantarte demasiado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, invertimos, yo no porque no estaba todavía, pero en 2010 en una compañía de motos eléctricas. Pues lo de fue demasiado pronto es literal. Entonces, estamos ahora activamente mirando muchos proyectos de computación cuántica. Estamos invertidos en uno que además compila modelos de IA y ahorra mucho dinero de GPU, pero estamos mirando mucho de computación cuántica, aunque todavía no es una realidad en el mercado. Los ordenadores de computación cuántica todavía no son viables. Luego estamos viendo mucho de robótica e inteligencia artificial aplicada a robótica. Y también de una ola que nunca llegó y que yo creo que ya estamos cerca de que llegue a nivel de realidad virtual. Yo creo que en los próximos años ya estamos mucho más cerca de conseguir a nivel tanto de ocio, de que la gente juegue de verdad con juegos de realidad virtual que funcionen bien, como a nivel empresarial. Y luego en sectores que están infrainvertidos tenemos aquí a Motium,
que hacen, por ejemplo, han diseñado una bicicleta, se transforman bicicletas en furgonetas de carga, ¿no? Entonces, tiene una innovación súper fuerte por delante. Esta mañana he visto otros 2 proyectos más de aviación eléctrica, de drones eléctricos, y en España no hay dinero para... O sea, hay muy pocos fondos que se animen a invertir en esto. Dinero hay, pero lo que hay es... Claro, ¿y cuál es el problema? Que nosotros, por ejemplo, que invertimos en su día en una compañía de cohetes, dices, yo te puedo invertir, pero ¿quién te va a invertir en la siguiente, no? Entonces, ahí los fondos públicos son vitales y ahora se está empujando mucho para pues, defensa, industria aeroespacial, etcétera, y esperemos que empiecen a llegar fondos privados que se unen a esos fondos públicos para invertir más en esos sectores. Javier. Bueno, yo ahí creo que en lo que decía Lourdes, más que de sector de actividad, de desarrollo tecnológico, estoy totalmente de acuerdo con las tendencias que indicaba. En cuanto a sectores, ahí yo creo que hemos pasado por un momento en el que parecía que muchas veces al mercado lo mueve la regulación. O sea, si la regulación genera una necesidad, allá hay que ir a vender porque hay que cubrir ese gap, ¿no? Hemos pasado por un momento en el que parecía que la regulación iba a ir a favor de promover la ecología, la Agenda 2030, no sé qué. Se ha flexibilizado todo un poco, todo ese boom de proyectos que había, parece que no han terminado de despegar y que se han encontrado en ese momento que decía Lourdes de oye, a lo mejor estamos corriendo demasiado para el mercado a la velocidad a la que va el mercado. Pues hay sectores como el sector de la salud, el sector de la educación, donde es verdad que implantar la tecnología todavía cuesta y yo creo que tiene todavía que terminar de madurar el sector para que verdaderamente se implante de manera exponencial, porque hay ganas y hay muchas formas de encontrar soluciones en esos sectores. Al final, lo que vamos es a las necesidades del día a día, con todos los problemas que ha habido en las cadenas de abastecimiento, pues las empresas de logística que han utilizado modelos de análisis de datos, de IA, etcétera, pues han pegado muy fuerte, ¿no? En los últimos años. Yo creo que ahí a nivel de sectores dependemos un poco de las corrientes. Estamos en un momento en el que el mundo no tiene muy claro hacia dónde va a ir en el próximo año. Desde luego, salud y educación vamos a necesitar siempre, eso está claro. Bueno, yo creo que lo que está pasando es que cada vez esto es más complejo, ¿no? Hace 10 años invertíamos en e-commerce, en SaaS, estabas cómodo, ¿no? Entendías lo que veías y ahora mismo me cuesta muchas veces tengo que pasarse a las GPT y traducen eso porque no me enteraba de nada. Eso claro, cuando estás desde una posición generalista invirtiendo en las cosas que ves, hay cosas que se te escapan, ¿no? Necesitas tener un conocimiento vertical, biotecnología, ¿no? Porque es una cosa que me quiero mucho, pero de la que estoy muy lejos, ¿no? Me encantaría poder invertir allí, pero no tengo conocimiento para hacerlo, ¿no? Y la única forma es alguien que esté en ese vertical, entendiéndolo bien y no sé, es que hay muchas cosas, Big Tech, ¿no? Cosas que yo creo que son grandes oportunidades, pero que a mí, personalmente, a nosotros se nos queda lejos, ¿no? Y yo creo que eso de que todo esté cambiando tan rápido, haciéndose tan complejo, saliendo tanta tecnología, tantas oportunidades, como ha dicho Lourdes, que parecían hormigas que están habiendo, ¿no? Pues hace que todo sea mucho más complicado y claro que hay sectores que se quedan huérfanos, ¿no? Porque requiere que alguien verticalizado se enfoque en ellos. Sí, muchas veces que alguien importante también de ese paso y les dé ese impulso que necesitan. Bueno, pues muchas gracias a los tres. La verdad que yo me quedo con un mensaje, me gustaría darles un mensaje positivo. Yo creo que es positivo lo que nos han trasladado los ponentes de hoy, que hay dinero, que se ha mejorado mucho en España, que pues, los emprendedores españoles cada vez lo estamos haciendo mejor. Bueno, me considero de alguna manera. Y que hay sectores, como habéis visto, que requieren de muchísima especialización, pero que lógicamente pues son el futuro y no solo la IA. Pues me gusta también un poco todo sí IA, que yo creo que muchas veces, como dicen los jóvenes, que yo ya no soy, hay un hype ahí con la IA, pero bueno, que hay otras cosas que no solo de IA viene el hombre y que bueno, hay otros sectores a los que mirar. Así que muchas gracias a los tres y nada, que sigáis disfrutando de estas jornadas.